Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Les quiero comentar al inicio cómo vamos a organizar. Vamos a estar en 2 sesiones y media juntos. La última va a ser compartida con la Secretaría de la Corte. Bueno, lo primero es darles, obviamente, las gracias a los organizadores de esta actividad por la invitación. Siempre es un agrado estar aquí en Asunción. No les conocía así esta faceta desordenada aquí a los paraguayas, pero está bien, ha sido muy gracioso lo de las fotos y todo eso. Es una nueva faceta que es bueno conocerlos ahí in situ. ¿Qué vamos a hablar en esta primera parte? Por los que tengan el programa, para que puedan organizarse de buena forma, lo que vamos a hacer, como estamos un poco pasados en el horario, vamos a tratar de mantenernos dentro del horario que estaba originalmente, es decir, vamos a reducir la primera sesión, esta sobre independencia judicial, a 1 hora como máximo, un poquito menos tal vez, cosa de que a las 12:30 podamos estar haciendo la pausa para el almuerzo y así no atrasar las actividades que luego vienen en la tarde. ¿Cuál es el objetivo en el trabajo sobre independencia judicial? Yo lo que quiero aquí es poder compartir con ustedes un cierto, y podríamos denominar, un cierto esquema para poder aproximarse a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de independencia judicial. Es decir, lo que quiero es aportarles un mapa, llamémoslo así, de navegación dentro de la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte es muy amplia. Vamos con la siguiente. Vamos a ver ahora algunos aspectos generales y en la siguiente vamos a trabajar básicamente siguiendo el esquema del cuadernillo de jurisprudencia. Este es el cuadernillo, el número 37. Ahí ustedes tienen el índice de ese cuadernillo, al cual solo le vamos a agregar un caso que va a estar ya en la próxima actualización de estos cuadernillos, que es un caso del 2023, pero todo el resto de las referencias que vamos a hacer en este mapa están referidos al cuadernillo número 37 de jurisprudencia de la Corte. ¿Cómo vamos a enfocar, cómo vamos a bajar, digamos, este contenido ahora a esta sesión? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar primero los dos grandes elementos que configuran la idea de independencia judicial, al menos en la aproximación que ha tenido la Corte a esta materia, que ambos elementos, uno corresponde a un elemento que podríamos llamar, ustedes les hará tal vez sentido mirarlo así, desde la función objetiva que tienen, siguiendo aquí la clásica distinción en materia de derechos fundamentales, una función objetiva que tienen la independencia judicial, que tiene que ver con la forma de organización del aparato de poder público, vinculado con una cierta idea de sustantiva de democracia, y luego la faceta subjetiva, que es como derecho y garantía judicial. Pero lo que vamos a hacer es tomar estas dos facetas y verlas cómo la Corte ha ido desarrollando distintos aspectos, tanto en la independencia de jueces como en la independencia de fiscales, que le dan contenido a esta independencia judicial, tanto en su faceta objetiva como en su faceta subjetiva. Ese es el mapa que quiero recorrer con ustedes. Van a ver que en las primeras dos láminas
tengo un par de extractos de jurisprudencia ahí, pero de ahí en adelante, para no agobiarlos con cantidad de citas a la Corte, les voy a ir dejando los párrafos correspondientes de la sentencia, cosa que ustedes puedan consultarlo luego en el cuadernillo. Esa es la invitación, a que utilicen luego el cuadernillo para profundizar algunos de los aspectos. Entonces, en el mapa ustedes van a tener, esto es como un mapa del tesoro, ustedes van a tener ahí las pistas donde ir buscando, donde encontrar el desarrollo de la Corte, que es muy amplio, y por eso he tratado de hacerlo por esta vía. Vamos entonces al primer aspecto, que es esta función objetiva. Vamos con la siguiente, por favor. A ver, aquí vamos a poner el énfasis en el tema de separación de poderes. Ustedes saben que la Corte Interamericana, desde desde primeras jurisprudencias, fines de los años 90 y hasta las últimas, ha sido muy consistente en hablar de una tríada, y nosotros nos vamos a tomar de esa tríada, que es la democracia, el Estado de Derecho y la protección de derechos humanos. Esos son los tres componentes que nos ha dicho la Corte que debemos prestar atención cada vez que hagamos un ejercicio de análisis de un caso, y nosotros podemos ampliar cada vez que analicemos desde el punto de vista una legislación, una política pública, una sentencia judicial, etcétera. El ejercicio que debiéramos hacer nosotros es ver cómo ésta se inserta dentro de esta triada, de qué manera esa norma legal, esa política pública, esa jurisprudencia colabora con la protección de derechos humanos, permite fortalecer el Estado de Derecho y genera condiciones para una democracia genuina o sustantiva en este esquema. Y ahí tienen ustedes entonces el rol fundamental entonces que juega la separación de poderes. ¿Para qué? Dentro del segundo componente, el del Estado de Derecho, entonces, una democracia representativa para que ésta pueda expresarse no se agota solo en la posibilidad de elegir y ser elegido, sino que necesita de una institucionalidad, de un Estado de Derecho donde haya capacidad de controles interinstitucionales. Para ello necesitamos una separación de poderes, y para que exista una separación de poderes genuina debemos garantizar la independencia de ciertos órganos, dentro de ellos los órganos de carácter judicial. Y vamos a ver que judicial en un sentido muy amplio. Miremos la siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes precisamente cómo la Corte señala esto. Aquí tienen la opinión consultiva número 28 del año 21 sobre el tema de la reelección presidencial indefinida. La Corte estableció varios estándares interesantes. Uno de estos es darle sentido a la idea de separación de poderes e independencia. Y la Corte, como ustedes ven, dice: la separación e independencia de los poderes limita el alcance del poder que ejerce cada órgano estatal, y de esta manera previene su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad. Y luego, en el párrafo siguiente, vamos con la siguiente, en el párrafo 82, es interesante, este es un párrafo largo, por eso preferí no ponerlo ahí completo, pero la Corte claramente adopta una visión interesante, porque es bastante actualizada, que es la idea de que estos sistemas
interinstitucionales en un Estado de Derecho, lo que buscan es precisamente establecer este sistema de frenos y contrapesos. Nosotros los conocemos muy en la lógica del sistema norteamericano, pero que en nuestra región tiene un sentido, un híbrido más complejo, que es de balance de poderes. Y así lo señala la Corte, dice: el balance de poderes es un resultado que se realiza y reafirma continuamente mediante el control político de unos órganos en las tareas correspondientes a otros. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación aquí y me detengo un segundo en aquello? Porque esto da cuenta de que la Corte Interamericana en ese sentido es clara, que los poderes judiciales no solo tienen una función, la tradicional, de resolver asuntos de relevancia jurídica, la labor de jurisdiccional, sino que tienen una labor muy importante de control interinstitucional. Y en ese sentido, entonces, la separación de poderes apunta a una mirada amplia de control, de fiscalización, de pesos y contrapesos, pero también, y aquí cito a la Corte, de colaboración entre las distintas ramas del poder público en el ejercicio de sus competencias. Es decir, no solo controles, sino que colaboración, un sistema, como decíamos hoy, una mirada más actual y compleja de la relación entre poderes. Y a juicio de la Corte, ¿por qué esto es especialmente relevante? Si vamos con la siguiente, por favor. Y esto lo ha dicho la Corte en un caso reciente, en el caso Gutiérrez Navas con Honduras, que ahí tienen ustedes los datos. La Corte ha hablado explícitamente ahí en el párrafo 103, esto para que ustedes vayan teniendo clara cómo usar esto. En amarillo tienen marcado la sentencia, la 514 del 23, y luego el párrafo al que estamos haciendo referencia. Ese es un poco el mapa del cual les decía. En ese párrafo, que también es un párrafo a los que acostumbra la Corte muy largo, con mucho contenido distinto, pero en la última parte hay una expresión que a mí me pareció interesante que lo plantee la Corte en términos tan abiertos. La Corte habla, dice, la protección de la independencia judicial, por las razones que ya vimos, adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan los poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia. Si ustedes ven, es una aproximación, yo diría, muy dura de la Corte en términos de su análisis de los desafíos de la realidad. Yo creo que es parte de lo que hemos escuchado hoy en esta mañana. Hay tremendos desafíos en una época de regresiones autoritarias, de restauración conservadora, donde la posibilidad de protección de derechos humanos, de vigencia de esta triada, esta vez está tal vez en uno de los mayores riesgos a nivel regional y mundial en la historia reciente. Es decir, desde mediados de los 80 prácticamente en adelante, las discusiones que teníamos en el mundo de derechos humanos era cómo ampliar y profundizar la protección de derechos humanos. Estos últimos años, al menos estos últimos 4 o 5 años, la pandemia fue un acelerante en aquello. Estamos más bien planteando un discurso de resistencia, de protección, cómo evitamos esta continua erosión. Y ahí la institucionalidad, entonces, y la independencia judicial juegan un papel primordial. Pero decíamos que esta es una moneda de dos caras. Y la segunda fase, esta fase subjetiva, vamos con la siguiente, por favor, nos habla de las garantías del debido proceso. Una de esas garantías, y esto ustedes lo conocen muy bien, tiene que ver con la consagración en la Convención Americana en el artículo 8, numeral 1, de ciertos requisitos necesarios de lo que hoy día denominamos un debido proceso. Y uno de esos requisitos necesarios para que podamos hablar de un debido proceso hoy es precisamente
que contemos con un tribunal que tenga ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Independencia, imparcialidad, competencia y establecido con anterioridad a los hechos que debe juzgar. Y ahí vemos nosotros que la independencia, desde el punto de vista de las garantías judiciales, también pasa a ser un elemento central. Les acompaño simplemente aquí 2 párrafos. Vamos con el siguiente, si es tan amable. En este sentido, esto es un caso, el 409 del 2020, caso con Perú, donde la Corte, dentro de varios otros que ustedes pueden revisar aquí en el cuadernillo de jurisprudencia, hay varias, en este cuadernillo hay varias páginas, perdón, un caso con Chile, caso Urrutia con Chile, la Corte ha señalado recientemente entonces precisamente que la Corte considera dentro de las garantías procesales contempladas en el 8.1 ciertas garantías mínimas para evitar que una decisión fuera arbitraria y resultara ajena, digamos, al debido proceso. ¿Cuál es esa? Y aquí vemos en la lámina siguiente que 2 párrafos más adelante habla precisamente de la independencia judicial en las 2 facetas o vertientes, usando el lenguaje que utiliza la Corte. ¿Cuál es la lógica entonces? En el 103 dice garantías judiciales, párrafo 104, independencia judicial, párrafo 105, las 2 vertientes, que son las que tienen ahí. Institucional, el Poder Judicial como un sistema y por lo tanto la garantía de independencia institucional, pero por otra parte la vertiente individual, es decir, aquella vinculada con la persona del juez específico. ¿Y cuáles son estas garantías individuales? Un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y garantía contra las presiones externas. A partir de este esquema, vamos con la siguiente, uno puede tomar entonces, hacer un ejercicio de sistematización. ¿Cómo ordenar la jurisprudencia de la Corte? Y esta ha sido mi vocación estos últimos años acompañando a la Corte en el proceso de los cuadernillos de jurisprudencia. Yo creo que reencarné después de mi vida anterior de haber sido alguno de estos monjes medievales que se dedicaban a ordenar y sistematizar las partidas. Ahora, yo creo que Bartolo, alguno de ellos me poseyó en algún minuto y es mi trabajo hoy en la Corte y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es decir, cómo sistematizar la jurisprudencia, lo que ha venido diciendo la Corte en múltiples fallos, cómo le podemos dar un cierto orden. Y este es el que quiero compartir con ustedes. Lo quiero dividir en dos grandes grupos, pero que obedecen a un solo desarrollo. Es decir, aspectos que tienen que ver con la inamovilidad y alguna referencia en particular a los jueces provisorios, alguna jurisprudencia relevante sobre separación del cargo, juicio político e independencia de los fiscales. Y vamos a ver que lo de los fiscales lo podemos tal vez subdividir. Les voy a proponer hacia el final hacer una modificación de este esquema original, a ver si les hace sentido a ustedes. Vamos con la siguiente. Vamos a partir con algunas cuestiones que ha dicho la Corte en materia de inamovilidad. Vamos con la siguiente. A ver, ¿cuál es el punto de partida? La permanencia en el cargo en condiciones de igualdad. ¿Cuál
cuál es el criterio general aquí de la Corte, y vamos al caso el caso del 2023, el caso Gutiérrez Navas con Honduras, que yo se los recomiendo. Hay un desarrollo muy de síntesis de lo que venía diciendo la Corte en distintos casos. Y ahí en el párrafo 104 la Corte señala claramente cuáles son estas garantías de la independencia judicial, muy en la línea de lo que les acabo de leer en el caso de Urrutia versus Chile. Las garantías en torno a las funciones judiciales, dice la Corte: 1, un adecuado proceso de nombramiento; 2, estabilidad e inamovilidad en el cargo durante su mandato; y 3, a ser protegida contra presiones externas. Es decir, la independencia judicial se traduce, se baja en estas garantías específicas. Y hay en la siguiente, hay algo que la Corte también viene repitiendo en la lógica de esta erosión que ella constata, que es la necesidad o la urgencia, digamos, de pensar estas garantías en la lógica de evitar las injerencias o presiones externas, que pueden ser tanto las presiones que ejercen otros órganos respecto del Poder Judicial, como las que se producen al interior del de los propios poderes judiciales. Y aquí es donde juegan estas, decíamos, garantías tanto institucionales como personales. En el párrafo 207, ustedes pueden luego leerlo con calma, pero aquí la Corte habla específicamente de que el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico. Debe prevenir dichas injerencias y debe investigar y sancionar a quienes las cometan. Y luego, como ustedes ven ahí mismo en el párrafo inmediatamente siguiente, y esto muy en la lógica de la Corte, de decir, mire, esto no es solo una cuestión de diseño institucional, sino que ese diseño debe ir acompañado de mecanismos que permitan la protección de derechos a través de recursos efectivos. Entonces, las presiones indebidas no solo deben ser una declaración de voluntad, sino que ir acompañada de estos recursos efectivos. Y cuando la Corte habla de recursos efectivos, estamos hablando de recursos judiciales efectivos para la garantía de, en este caso, de la independencia. Ahora, en el siguiente vemos que obviamente garantizar la independencia pasa por también que exista garantía respecto a los procesos de nombramiento. Y en esto hay, también lo pueden encontrar ustedes en el cuadernillo, en el caso de Reverón Trujillo y Venezuela, una sentencia ya antigua del 2009, para que vean cómo ha mantenido la Corte esta mirada. La Corte se pronunció específicamente sobre los procesos de nombramiento y dijo que estos no pueden involucrar privilegios o ventajas irrazonables. En suma, dice la Corte, se debe otorgar oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos. Este es un tema que en varios lugares de nuestra región hoy día está en discusión, dentro de ello en mi país, en Chile. Hoy en Chile, si ustedes miran las noticias ahí en redes sociales y en otras, hay un escándalo que afortunadamente es un escándalo, porque a partir de un proceso de investigación judicial de corrupción se intervino un teléfono de un abogado muy
importante, muy prominente, y en ese teléfono se encontraron una serie de chats en su WhatsApp que daban cuenta de el nombramiento de más de un magistrado de la Corte Suprema que había pasado, digamos, por ese chat. Es decir, donde se elegía no era a través de un proceso como el que dice la Corte Interamericana, sino que el nombramiento de jueces de alto cargo, la Corte Suprema, ni más ni menos, pasaban por el chat de este abogado. Y entonces los ministros de la Suprema, los que querían ser ministros de la Suprema, hablaban con él. Luego él les decía que iba a hacer las gestiones y luego que hacía las gestiones ellos le daban las gracias y luego de darle las gracias él le escribía en ciertos casos muy puntuales de que si fuera tan amable de integrar la sala donde se iba a ver tal caso donde tenía interés. Es tremendo, pero lo maravilloso que está todo ahí. Entonces uno puede hacer la película, puede contar la película completa y citar los chats, aquí está. Eso es lo que precisamente, ahí tienen ustedes la expresión más burda, digamos, yo diría, de lo que pasa cuando no hay procesos de nombramientos que sean transparentes, que sean no discriminatorios, con igualdad de oportunidades para acceder a estos importantes cargos. Por lo tanto, la Corte ha puesto énfasis en esto. Luego, vamos al siguiente, este nombramiento, obviamente, si queremos garantizar la independencia, quien es nombrado, se le debe garantizar inamovilidad. Y la Corte ha establecido también ciertas garantías asociadas a esta inamovilidad. Por ejemplo, ha señalado, digamos, que debe haber un debido proceso de nombramiento, garantizar estabilidad e inamovilidad. Y esta inamovilidad, la Corte dice, implica tres cuestiones. Que la separación de los jueces de su cargo debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque han cumplido el término de su mandato. 2, que los jueces solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia. Y 3, que todo proceso deberá resolverse de acuerdo a las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley. Esto lo he dicho en el caso, ahí ustedes tienen citado Cordero Bernal con Perú, pero también lo ha señalado en otros casos. Y eso obliga entonces a que, en la siguiente, miren ustedes, el efecto de esto es que si se va a tomar una decisión de desvinculación, hay una garantía específica que tiene que ver con la motivación de las decisiones de desvinculación, particularmente cuando estas hacen referencia a causales que son demasiado amplias o indeterminadas. Por ejemplo, en Perú se ha usado para la destitución de altos cargos, por ejemplo, las necesidades de servicio. La Corte ha dicho, ok, mire, esto no es un proceso penal, por lo tanto, cierta apertura es aceptable, pero esa apertura para garantizar la independencia necesita que al momento de ser aplicada por el órgano que corresponda, este dé la motivación y por lo tanto la argumentación, la llene de contenido, dice la Corte, que permita llenar de contenido la norma aplicada, es decir, una motivación que permita generar la convicción de que la medida que se ha tomado no es una medida de carácter
arbitraria. Por lo tanto, si ustedes ven una lógica, en esto podemos encontrar una lógica entre el nombramiento, garantías de inamovilidad y en el caso de estar ante una de estas causales que permiten la desvinculación, que se haga de una manera fundada. Vamos a la siguiente. Luego tenemos una figura que ha generado particulares problemas en nuestra región, que tiene que ver con los jueces provisorios o jueces provisionales. ¿Por qué esto ha generado problemas? Porque obviamente es la idea de inamovilidad precisamente tiene que ver con nombramientos a firme. Lo provisional limita y pone al funcionario en una situación particularmente incómoda en esta materia. Vamos a la siguiente. Aquí yo les traje simplemente dos casos, dos ejemplos. Uno de este caso Reverón Trujillo con Venezuela, que les decía, del año 2009, que es interesante en este sentido, donde la Corte establece un estándar bastante razonado, digamos, en los párrafos 116, 117 y la conclusión ahí en el 118, sobre por qué estas garantías de inamovilidad también deben ser aplicadas a los jueces provisorios. Entonces, en el párrafo 116 habla sobre los nombramientos y los problemas que genera, y en el 117 señala la inamovilidad de los jueces provisorios está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas, ya que si estos jueces no tienen la seguridad de permanencia durante un periodo determinado, serán vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de decidir sobre destituciones o ascensos en el Poder Judicial. Y luego, en el caso, en el último que tienen ahí ustedes, Álvarez Ramos, también con Venezuela, que es el que ha tenido varios casos sobre estos temas, pero una sentencia del 2019, en el párrafo 148, ahí habla de ya el problema de la extensión temporal. Si ustedes ven, el otro era del 2009, 2019, esto sigue. Siguen habiendo jueces provisorios y la Corte dice la extensión en el tiempo de dicha provisionalidad de los jueces o el hecho de la que mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación genera importantes obstáculos para la independencia judicial. Entonces tenemos una mirada en ese sentido crítica de la Corte. Dice, puede ser que bajo ciertas condiciones sea necesario, pero si es así, al menos debe garantizarse la inamovilidad por un tiempo, pero además, si ese tiempo se prolonga indefinidamente, esto pone en riesgo la independencia judicial. Y eso nos lleva entonces a la siguiente lámina, que tiene que ver con la discusión sobre las condiciones sobre separación del cargo. Y aquí quiero llamar la atención de dos cosas, dos etapas, cómo va complejizando la Corte su análisis desde el punto de vista de la separación del cargo, no solo como una cuestión vinculada con estas garantías a la independencia judicial, sino que cómo la vincula también con el ejercicio de otros derechos convencionales. Si vemos en la siguiente lámina, tenemos ahí un caso, el caso 438, que es un caso con Perú, Cuyalabi versus Perú, donde la Corte hace un ejercicio interesante ahí de vinculación de el artículo 23.1c, que tiene que ver con derechos políticos, y
específicamente con los derechos vinculados con estabilidad en los cargos. Y la Corte dice, tienen ahí ustedes en el párrafo 159, dice que hace referencia al artículo 23.1c y justamente habla de la garantía que señalábamos a una protección efectiva en la permanencia en aquello a lo que se accede, y que los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión o destitución deben ser objetivos y razonables, deben respetar las garantías del debido proceso. Y en el 160, inmediatamente siguiente, dice este derecho de permanencia en el cargo, artículo 23 de la Convención, está vinculado con los procesos de destitución de jueces, juezas y fiscales, y ha considerado que se relaciona con la estabilidad en el cargo. Pero la Corte ha complejizado esto y ha dicho, y a modo de ejemplo, en el caso reciente, en el siguiente, por favor, en el 514, Gutiérrez Navas con Honduras, la Corte, a ver, parece que nos pasamos uno, ahí, en ese, no, ese, perfecto. Si ustedes ven en los párrafos 123, 127, 134, la Corte todavía amplía más el ejercicio de conexión. En el 123 analiza el procedimiento y señala las afectaciones al derecho a la debida defensa. Vinculado también con el principio de legalidad, artículos 8.2b, c, d y artículo 9. Luego, en el artículo 124 lo vincula con el artículo sobre derechos políticos, que ya hemos analizado. En el artículo 126 con el artículo 2 de la Convención Americana, medidas para darle efectividad a los derechos legislativos o de otro carácter. Y luego concluye en el párrafo 134, que además de la vinculación con debido proceso, con derechos políticos, a la luz del artículo 2, esto también está vinculado con la estabilidad laboral y por lo tanto con los derechos, la progresividad en los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del artículo 26 de la Convención. Es decir, ahí ustedes tienen una muy buena síntesis que hace la propia Corte de cómo ha ido con los años construyendo vínculos, conexiones entre la garantía de la estabilidad en los cargos y por lo tanto que la separación de un funcionario público del cargo al que ha accedido debe hacerse respetando el cuerpo íntegro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora vamos en la siguiente. Hay también un tema interesante que ha desarrollado la Corte que tiene que ver con la posibilidad de destitución de altas autoridades. Y aquí ustedes aparecen en gloria y majestad porque el caso donde se ha hecho, a mi juicio, uno de los análisis más completos e interesantes de esto fue en un caso relativamente reciente, caso Ríos, Ábalos y otros con Paraguay, el caso ahí 429 del 2021. Ustedes lo conocen obviamente mucho mejor que yo, pero yo solo quiero llamar la atención con un par de estándares que fijó la Corte en este caso, que tienen aplicación
regional. Este es un caso que envió un mensaje y una lección a todo, digamos, a todo el continente en términos de cómo, qué medidas se deben tomar cuando lo que está en juego es una destitución de una alta autoridad. ¿Por qué? Porque esto afecta ese esquema inicial de una manera especialmente grave. El Estado de Derecho, la separación de poderes y por lo tanto lo que pone en riesgo es la democracia. Ustedes ven en distintos lugares de nuestro continente como un paso casi ineludible cuando se tiene la voluntad de avanzar hacia gobiernos autoritarios es la captura de los poderes judiciales. Eso ha sido de manual en Venezuela, fue de manual en Nicaragua, luego ha sido en El Salvador. Hoy día vemos con gran riesgo lo que puede suceder en México con la reforma. Es decir, la captura de los poderes judiciales es una de las, ya no diría una de las líneas rojas, sino que es una de las líneas rojas así con neón, digamos, de que cuando se cruza esta es que vamos derechamente hacia un camino autoritario del que después es muy difícil de volver. Por lo tanto, vamos en la siguiente. Estos estándares que fijó la Corte a partir de este caso con Paraguay son muy interesantes para toda la región. Por una parte, miren ustedes, en el párrafo 98, la Corte dice que entiende que estos pueden ser juicios de carácter político y que hay una decisión política, pero dice, deben operar estos juicios, cito textual, con sujeción a criterios jurídicos, en el sentido que el procedimiento y la decisión final han de versar sobre la acreditación o no de la conducta imputada y si dicha conducta encuadra o no en la causal que motivó la acusación, todo en observancia de las garantías del debido proceso. Y sigue la Corte. Asegurar que dicho control se aplique a jueces y juezas refuerza el sistema de separación de poderes y permite un adecuado mecanismo de rendición de cuentas sin menoscabo de la independencia judicial. Aquí está el enorme desafío, rendición de cuentas pero manteniendo la independencia. ¿Cómo lograr la cuadratura del círculo? Prácticamente es a través del debido proceso y de decisiones jurídicamente motivadas y sostenibles. Es decir, aquí viene toda la discusión y también pasó luego en este caso que yo les he citado varias veces en Honduras, el caso Gutiérrez, donde hay acuerdos políticos y se dice, aquí hay un acuerdo político de destitución. Y la Corte dice, mire, si este es un juicio político, puede haber una decisión política de someter a los jueces a este ejercicio de rendición de cuentas, pero la decisión no puede estar tomada ex ante políticamente, tiene que ser una decisión que satisfaga principios mínimos en materia de un debido proceso, que son las que hemos ido construyendo, si ustedes ven, hasta acá. Y luego, en el mismo caso, unos párrafos más adelante, en el 148 y siguientes, hasta el 158 con toda claridad, dice, pero además en estos casos debe existir la posibilidad de protección judicial, que en el caso acá, en el de Paraguay, había habido la posibilidad de protección judicial, pero había sido inefectiva. Entonces dice, sí, tiene que haber protección judicial, pero la protección judicial en general, pero en particular en estas materias tan delicadas, si no se ejecutan, párrafo 151, dice las decisiones de la sala que la Sala Constitucional dictó no fueron ejecutadas y en el 158 concluye, entonces en las circunstancias particulares del caso, estas medidas, esta protección judicial resultó ilusoria y por lo tanto
se violó el artículo 25 de la Convención Americana. Es decir, nosotros tenemos la necesidad entonces de una garantía reforzada de alguna manera en este tipo de casos donde hay una rendición de cuentas necesaria, pero con las debidas garantías para evitar la captura de los altos cargos de los poderes judiciales. Luego vamos con la siguiente. Aquí es donde les decía que les propongo hacer un quiebre y separar entonces los desarrollos jurisprudenciales en materia de fiscales. Si ustedes ven, en varios de los casos que les he venido citando, hay un tratamiento relativamente en conjunto. ¿Por qué? Porque la Corte ha hablado sobre independencia de fiscales y en particular de fiscales provisorios. Y vamos con la siguiente, si es tan amable. Y en materia de independencia de fiscales, viene fijando algunos estándares que yo creo que es bueno tener en consideración. En un caso con Colombia, Martínez Esquivia, que lo tienen ahí ustedes en su cuadernillo, la Corte me parece que desarrolló de una manera bastante completa cuál es el rol de los fiscales, cuáles, por lo tanto, las garantías que deben acompañar su trabajo y los mecanismos de protección. Sobre el rol, dice la Corte que considera que las garantías a un adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegido contra las presiones externas, también ampara la labor de los fiscales, de los y las fiscales. ¿Por qué? Porque ellos garantizan, esto garantiza que la investigación que realizan sea independiente y objetiva. Y señala la Corte, enfatizando que las autoridades a cargo de la investigación deben gozar de independencia de jure y de facto, lo que requiere no solo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real. ¿Por qué? Porque estos son órganos a los que les corresponde la investigación previa al proceso judicial. Y luego la Corte dice, entonces, esto implica, la consecuencia de esto, garantía. ¿Qué garantía? Estabilidad en el cargo. Miren, las mismas tres que habíamos señalado en el caso de los jueces. Adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo, ser protegido contra presiones externas. Consecuencias de ella. Y aquí vemos nuevamente que el arreglo institucional, al igual que en el caso de jueces, que la separación obedezca exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías o porque se ha cumplido el término periodo, que las y los fiscales puedan ser destituidos por faltas graves o incompetencia y que todo proceso seguido contra fiscales se resuelva mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales según la Constitución o la ley. Pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de ejercer sus funciones sin temor a represalia. Es decir, sin fiscales, con estas debidas garantías, la erosión, para mantener el término de la Corte, la erosión en la credibilidad de las instituciones es una cuestión grave para el Estado de Derecho, para la calidad o la solidez de nuestras instituciones democráticas. Y eso supone, vamos en la siguiente por favor, que entonces que este rol relevante asociado a garantía y mecanismos también se justifica por la Corte en las siguientes premisas. Esto como resumen. Uno, el deber del Estado de garantizar la prestación de servicios de justicia.
Esta es una obligación del Estado. Segundo, la necesidad primordial de que quienes intervengan en la prestación de tales servicios sean funcionarios o funcionarios titulares inamovibles, salvo causas de separación o destitución preestablecida. Y tres, en casos excepcionales en que se requiera la designación de funcionarios o funcionarias provisionales, que el nombramiento, permanencia y cese en el ejercicio del cargo se sujeten a condiciones predeterminadas. Es decir, hay ciertas premisas para que esta independencia de fiscales sea real, como señala la propia Corte. Y la razón, en resumen, lo que veníamos ya diciendo, porque se debe garantizar una investigación independiente y objetiva, habiendo enfatizado que las autoridades a cargo de esta deben gozar de independencia de jure o de facto. Vamos a la siguiente. ¿Qué implica esto? Nuevamente, volvemos a los mismos criterios que veníamos señalando previamente para los jueces. ¿Qué ocurre en los procesos de desvinculación? En los procesos de desvinculación, y ahí tienen ustedes el caso del 412, Martínez Esquivia, con Colombia, volvemos al mismo esquema de garantías. Dice la Corte desarrolla las causales, digamos, previamente establecidas, si concurren aquellas indeterminadas como necesidades de un buen servicio, estas deben ser debidamente fundamentadas, deben realizarse a través de un debido proceso y se deben motivar adecuadamente. Ahí tienen ustedes las normas correspondientes, que son las que habíamos visto, las mismas para los jueces. Es decir, artículo 8, número 2, debido proceso, 23, derechos políticos, estabilidad en el cargo, a la luz del artículo 2, pero además también el artículo relativo a estabilidad laboral en el artículo en el párrafo, 109 del artículo 26. Entonces, tenemos que los criterios que habíamos establecido para jueces y juezas también estamos aplicándolo para los fiscales. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, en el caso de los jueces, de los fiscales, ha habido un par de casos interesantes en el último tiempo que están vinculados con procesos de evaluación y ratificación. Y aquí la Corte se ha preocupado también de fijar ciertos estándares. ¿Por qué? Porque aquí hay una posibilidad de desviación del objetivo. Aquí el objetivo de estos procesos obviamente es de rendición de cuenta, que es sano que exista. Pero puede suceder, como lo ha dicho la Corte en los casos que les traigo aquí a comentario, puede ser que se utilicen estos como procesos sancionatorios. Y ahí entonces a la Corte le ha preocupado fijar ciertos estándares mínimos. Por ejemplo, en el caso que tienen ahí citado Moya, Solís y Perú, el 425 del 2021, dice: a juicio de la Corte, en un proceso de evaluación o ratificación, en tanto este involucra la posibilidad de destitución de los funcionarios evaluados, en casos de incompetencia o bajo rendimiento, les son aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance
pueda ser de diferente contenido e intensidad. Es decir, aplicamos reglas mínimas que pueden ser más laxas en su interpretación que procesos sancionatorios, pero no queda esto sujeto a la arbitrariedad de la autoridad. Y en el caso, complementando esta misma línea, en otro caso con Perú, cuya LAVI del 2021, la Corte señala que en estos casos también debe existir la posibilidad de una revisión judicial. En el párrafo 182, pues, si ustedes quieren luego leerlo con detalle, la Corte habla de que el diseño institucional impedía un control judicial. Y frente a eso, la Corte, en el mismo caso 438, en el párrafo 206, dice, si se impide el diseño institucional, impedía un control judicial efectivo, usted, autoridad a cargo de estos procesos, usted estaba obligada a un ejercicio de control de convencionalidad. Y como se ha señalado acá en la inauguración de esta jornada, este control de convencionalidad entonces viene a suplir, digamos, los déficits tanto normativo como las prácticas contrarias a la Convención Americana. Y la Corte dice entonces en este sentido, y esta es la última que les cito, así que para que les pido perdón, pero me parece importante en este caso, dice, debido a lo anterior, a lo que acabamos de señalar, la falta de diseño y de aplicación práctica, dice la Corte considera que es necesario que el Estado adopte las medidas legislativas o de otro carácter para adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en la Convención Americana, de conformidad con lo resuelto en esta sentencia. Y más adelante dice, independientemente de las reformas, es decir, más allá del tema normativo, que deba adoptar el Estado, mientras éstas no se produzcan, las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Párrafo 206. En definitiva, vamos a la siguiente, y vamos, la siguiente, por favor, ahí, no, una más. Ahí quedó repetido eso. Ahí. Vamos a las conclusiones. Nosotros partimos, si recuerdan ustedes, hace 57 minutos y 16 segundos atrás, nosotros partimos diciendo que lo que queríamos hacer era vincular esta tríada, ¿verdad? Democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos con la independencia judicial. Cómo la independencia judicial se transforma en su base objetiva en un aspecto fundamental para la separación de poderes y por lo tanto la independencia judicial tiene un rol clave en el diseño institucional, pero que también había una contracara que tiene que ver con las prácticas vinculadas con la garantía o fase subjetiva, la garantía judicial de un debido proceso. Tanto en ese nivel de diseño institucional como en el nivel de las prácticas estatales, lo que hemos visto es que la Corte ha desarrollado un ejercicio, digamos, bastante, a mi juicio, bastante coherente de hacer este tratamiento tanto en el ámbito del Poder Judicial como de los fiscales para garantizar inamovilidad, un debido proceso de nombramiento, inamovilidad, requisitos
sobre separación del cargo, incluyendo juicios políticos, y este ejercicio lo ha asimilado a jueces provisionales, a los y las fiscales, incluyendo los y las fiscales provisionales. En la medida que ese cuerpo de funcionarios públicos esenciales para el Estado de Derecho gocen de independencia, vamos a poder fortalecer nuestro sistema democrático y además garantizarle a las personas un debido proceso. Y para ello, y cierro con esto, vuelve a ser fundamental que ante los vacíos del diseño institucional y ante los vacíos de las prácticas no es excusa para que las autoridades en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, puedan ejercer un debido control de convencionalidad. Y cierro con esto. Lo que está en juego es lo que señala la Corte en la primera cita que hicimos. Lo que está en juego es la erosión de nuestros sistemas democráticos. Y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra región, como sucede en el mundo entero, pero en nuestra región particularmente, si no lo garantizan ustedes, no hay nadie dispuesto a hacerlo. Son la última línea para la protección de los derechos humanos. Y eso es algo que la Corte Interamericana nos ha enseñado todos estos años. El rol de los poderes judiciales es fundamental en la protección de derechos. Y hoy día esa última línea ya no es la primera línea de la que se hablaba en Chile, en Colombia, es la última línea la que está amenazada. Por lo tanto, esto es esencial para fortalecer vuestro trabajo y después del almuerzo vamos a ver otra de las grandes amenazas que tiene el sistema hoy en día y que tiene que ver con los temas de corrupción. Pero eso será después del almuerzo. Muchas gracias.